Comenzamos con el comentario de Nietel Rivera sobre el poemario de Ángel. De Ángel. Hola, muy buenas noches. Hola Ángel, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que yo quería comentar sobre tu poemario es lo que está tanto en la pequeña síntesis que haces al inicio y después el comentario más amplio que haces al final sobre lo que es Navachiste. Tú mismo afirmas, ¿no?, que el poemario siempre va a estar vinculado a todo lo que es Navachiste. Entonces, a partir de ahí yo fui tomando mis notas y descubrí un poemario bastante rico. Me dio mucho gusto, me dio mucha alegría leer todos tus textos. Me quedé hasta el quinto. Entonces, me faltó, creo que es el que es Confesiones. Entonces, bueno, en cuanto a lo que decías, este espacio, lo que es el Festival Navachiste y cómo lo describes, que son pocas palabras, llama mucho la atención saber que es un festival, por ejemplo, sin paredes, en una palapa, que está muy cerca, todo el sonido del mar, la comida que describes. Realmente las palabras que utilizas son muy precisas para que uno también como lector o como en todo caso escucha de tus poemas pueda imaginarse todo el espacio. Entonces, creo que desde ahí tu poemario, tu obra de Loca Esperanza de la Vida Mía se acerca mucho a lo que ya en un momentito diré sobre la poesía, ¿no? Me parece que desde ahí ya construyes un gran trabajo poético. Entonces, en cuanto a este espacio abierto, también lo que ayuda mucho es a darle como una particularidad a las relaciones humanas, cosa que tú igual mencionas. La manera en que la gente se vincula en este festival es muy especial, tiene mucha energía, está cargado obviamente de toda esta naturaleza. Y de ahí nos lleva, ¿no? Como a, por ejemplo, hay un poema en el cual hablas del lector de novelas. Nos dices que hay un lector que está leyendo, que está conociendo mundos, todo se está moviendo dentro de este mundo que lee, mientras el lector únicamente está ahí un poco como aparentemente tranquilo, pero hacia el final del poema ya es que está cansado por todo el viaje que recorrió. Entonces creo que ese y el resto de estos trabajos poéticos están muy vinculados. Se nota ya en el trabajo que sí están vinculados a lo que es Navachiste y dejas con muchas ganas, por ejemplo, a mí de visitar el festival, ¿no? Entonces, hay una cuestión, en cuanto estaba leyendo el primer comentario que hiciste, un vínculo entre la memoria y los fragmentos de vida que mencionas sobre el festival. Y justo el primer capítulo que abre es Memoria y Olvido. Entonces creo que este trabajo de la memoria está muy presente. Me parece que de ahí es una obra muy completa. Entonces, todo esto me hace ver que es una obra fuerte, sustancial, y me da mucho, repito, mucho gusto, y quiero visitar en todo caso el Festival Navachiste, me dan muchas ganas. Pero bueno, toda esta cuestión me hace dirigirme al trabajo a lo que es, bueno, el quehacer poético, el trabajo poético, y yo para la tesis, para la licenciatura, trabajé lo que es el poema, el texto lírico en los libros de texto gratuito, en el LTG, no, los libros de texto, de la SEP, perdón. Entonces, leía una mujer que se llama Mercedes Calvo y ella hacía una diferencia, que era, una cosa es la poesía y otro el poema. El poema es lo escrito y la poesía, ella nos decía, es el fenómeno, ¿no? Un fenómeno que muchas veces está fuera del hombre, el del humano, en el sentido en que persiste, está ahí presente, y es en este caso, hablando de poemas, el poeta quien intuye este fenómeno. Entonces, creo que tú como poeta, sin duda se ve ese trabajo intuitivo, se ve que tienes esa intuición de poeta, y aquí ocurren dos fenómenos. Antes de que lleguemos al capítulo, que es aquí lo tengo anotado, antes de que lleguemos al 4, que es ya Loca Esperanza de la Vida Mía, perdón. Ya que lleguemos aquí al 4, que es Loca Esperanza de la Vida Mía, la mayoría de tus poemas tienen como una especie de lenguaje y búsqueda como infantil, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido más positivo, en la cuestión en que va buscando, conforme fluye el poema, va buscando su voz. Esto se comprueba, por ejemplo, que repites palabras
reafirmas con otras palabras, o a veces niegas lo que habías dicho antes, dices otra cosa. Entonces parece como ese tropezar infantil de alguien que va buscando, ¿no?, las palabras y va adquiriendo como eso, un ritmo. Todos los poemas, aparentemente al principio, podrían ser medio, no sé, accidentales por el hecho de que tienen muchas veces el verso sin rima, el verso blanco al principio, pero siempre va hacia el final y conforme fluye el poema va adquiriendo un ritmo muy musical. Y ya cuando llegamos al 4, a Loca Esperanza de la Vida Mía, ahí completamente pues son los sonetos, es ya un lenguaje completamente maduro y se ve como ese crecimiento. No sé si fue a propósito, pero en todo caso da esa construcción, da ese peso a tu obra. Entonces, creo que una de las cosas que tiene tu poemario, que yo recomendaría e invitaría a todos para que también conozcan, es que está lo que, por ejemplo, en Gorostiza, en una edición del fondo, en su prólogo dice que hay una sustancia misteriosa en el mundo y el poeta es una inteligencia frente a esa sustancia misteriosa. Entonces, en el momento en que se encuentra una palabra, hay una reacción tanto en los lectores como en el escritor. Al encontrar esa palabra, que creo que es Flaubert quien dice la palabra justa, cuando encuentras esta palabra poética que te revela otras, hay una sensación muy particular, muy singular, que te hace como temblar, te hace, digamos, vibrar, te hace emocionarte. Y vaya, como ya lo había comentado, pone muy feliz. Creo que tu poesía, pese a que por ahí hay unos temas crudos o que en todo caso tienen un dejo de tristeza o melancolía, en realidad a uno al final lo dejan con alegría, que yo creo tienen mucho que ver con también tu personalidad, transmites esa alegría. Yo siempre he considerado que es una persona muy alegre. Y bueno, creo que hacia ahí voy dando la conclusión de mi exposición. Tienes lo que en Gorostiza vi, que es esta revelación de la palabra. Yo emparento con Mercedes Calvo, con Gorostiza, que el poeta parte de esta intuición. Muestra un poquito tal vez un umbral, y ya es como un poquito hacia el trabajo del lector, la discusión de poemas, la socialización del poema, en donde se van descubriendo los verdaderos secretos de esta palabra, ¿no? Porque Gorostiza decía que la palabra expresa más bien lo que calla, no expresa una verdad, sino expresa lo que está callando el lenguaje, lo que está callado ahí en los conceptos, en el uso cotidiano del lenguaje, pero es la poesía la que un poquito le quita esa coraza. Y ya de ahí el trabajo es estar encontrando todo eso que estaba callado en el lenguaje, en los fenómenos humanos y en las emociones. Y creo que tu poemario de Loca Esperanza de la Vida Mía lo tiene. Y sin duda nos acerca a lo que es Navachiste y este espacio del que nos habla. Y como último, nada más agrego que mis favoritos, me gustaron realmente muchos, son, ay, ¿dónde los apunté? Ah, aquí está, tengo dos. El de Yo me vine jurando regresar, no tenía título, tomé el primer verso, y es cierto que la vida es un viaje. Esos dos me parecen que son muy buenos, los disfruté muchísimo y te agradezco esos poemas. Y ahí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Niente.